Canal, nos tiene tristes como departamento de prensa porque fue uno de los nuestros. Llegó en el año 2001 a hacer su práctica profesional, se quedó reporteando temas los fines de semana, fue creciendo en su carrera, llegó a conducir Tele 13 tarde, los fines de semana también, y de ahí dio el salto a su gran pasión, que fue el espectáculo, en una dilatada y destacada carrera, trayectoria que lo llevó incluso a muchas coberturas al Festival de Viña del Mar, a entrevistar en su minuto a Madonna, nada menos, una de sus grandes ídolas. Vamos a conversar con alguien que lo conoció bien, que fue compañero de Andrés Cañulef. Willy Sabor ya está con nosotros a través del Zoom para poder hablar de cómo te enteraste, cómo te llega esta partida de Andrés Cañulef. Además, en momentos donde ya el cariño hacia la figura de Andrés comienza a sentirse. Gracias, Willy, por estar con nosotros. Don Álvaro, gusto de saludarte. ¿Me escuchan bien, sí? Perfectamente, sí. Perfecto. Buenos días. Bueno, antes que nada quiero enviar mis más grandes condolencias a la familia de Andresito. Sí, pues tienes toda la razón, pues tuve la suerte de trabajar con él. Mis recuerdos cuando yo trabajaba en radio, ahí en Iberoamerican, y él llegó jovencito, hace más de 20, casi 30 años, a entrevistarme, y ahí lo conocí pues, en persona, digamos. Tuve la suerte de conocerlo y siempre se veía un tipo muy apasionado por lo que hacía, muy conectado con las comunicaciones, muy conectado con la televisión, con el espectáculo y muy motivado siempre. Él lo vivía, es de esas personas que vivía intensamente, sentía la motivación, las ganas de hacer bien la pega. Así que, bueno, era un tremendo personaje con mucha personalidad, siempre dando la pauta, siempre bien informado, dando su opinión certera. Así que, bueno, impactado. Yo la verdad es que supe por mi grupo de WhatsApp del programa, hay que decirlo. Mi querida Carlita Tafal fue la primera que dio la noticia y no lo podíamos creer. Que yo me meto a las redes y no salía nada. Entonces estábamos con la duda hasta que ya después se hizo oficial la triste noticia de la partida de nuestro querido Andresito. Así que la verdad es muy, muy triste porque, bueno, tuve la oportunidad, como te contaba Alvarito, de trabajar con él y conocerlo. Claro, es la misma tristeza y sorpresa que nos genera acá por esta repentina y temprana partida. 48 años tenía Andrés, que comenzó, como decíamos, trabajando los fines de semana, cubriendo noticias que no se relacionaban con el espectáculo, cubriendo noticias policiales, noticias de crónica, y siempre lo hizo con el mismo rigor, con el mismo profesionalismo, pero siempre, cualquiera que se acercaba a conversar y saber un poco más de él, de inmediato uno notaba la pasión y el interés que él tenía por los temas de espectáculo, por la música, por el cine, por la moda, en fin, temas que a él realmente le apasionaban. Y en lo humano, lo decía yo temprano, Willy, una persona valiente, una persona que tomó decisiones difíciles con determinación y que finalmente quiso, fue la persona que él quiso ser. Realmente siempre tuvo muy claro lo que él quiso para su carrera, para su vida, y eso lo llevó adelante con mucha determinación, como decía. ¿Cómo lo recuerdas en lo humano, Willy? Mira, Andrés igual era una persona muy especial, era bien especial. Yo tuve 2 o 3 oportunidades de trabajar con él, y la verdad que era un tipo bien, al momento cuando se apagaban las cámaras, era una persona muy simpática, muy simpática. Yo creo que con el tiempo, con los años, se hizo más cercano. Yo en realidad al principio lo notaba bastante serio, pero después cuando trabajábamos juntos era como uno, digamos, le gustaba tirar la talla, se reía de los chistes, bueno, empezamos a tener personas en común, y en general era un tipo sumamente normal, digamos. O sea, hay veces que uno trabaja con alguien en televisión, de repente se apagan las cámaras y son distintos. Él era mucho más simpático de que se veía en televisión. Era muy cercano y muy amable, en realidad. Y
Bueno, ¿qué te puedo decir? Pues la verdad es que me da mucha pena y lo recuerdo con mucho cariño a Andresito. Así que bueno, ese era mi experiencia como compañero ahí. Fuimos a Viña del Mar, me acuerdo. Igual lo notaba un poquito solitario, la verdad, Alvarito lo notaba un poquito solitario. Él era, como te contaba, bien especial, digamos, no quiero llegar a entrar en detalles, pero la verdad es que de las veces que estábamos en Viña, no lo vi tanto en realidad, ¿no? Estábamos en el programa, qué sé yo, lo pasábamos bien, se apagan las cámaras, conversábamos un rato, pero de repente como que se me desaparecía, pues, como que le gustaba estar solito. Le gustaba estar solo, es verdad. Y sabes que de eso habló en una de las varias entrevistas que hizo acá en el canal. Vamos a recordar un fragmento de su participación en el programa Acoso Textual, donde precisamente abordaba estos temas. Mira. Pero no tuve ese espacio en el que yo dijera, me siento así, me siento mal, me pasa esto. Siempre lo viví solo. Siempre creí que podía solo. Siempre quise creer que yo era como un roble. Pero en realidad yo era como esos muñecos de trapo. Esos muñecos de trapo que tenía una hilacha. Y me hicieron así y empecé a desvanecerme. Entonces, claro, uno siempre tiene que tener a alguien en quien al menos aferrarse. Hoy día es el abrazo de mi mamá, hoy día es llegar a mi casa. Llegar a mi casa hoy día es efectivamente un momento en el que uno se siente seguro. Cuando yo me siento mal, estoy en la calle y digo, no me siento tan bien, me voy a mi casa. Pero no tuve ese espacio en el que yo dijera... Claro, parte de esa personalidad, Andrés, que también tenía, claro, momentos de fragilidad, momentos difíciles, atravesó momentos difíciles, no lo vamos a ocultar. Y él lo supo encarar, lo supo enfrentar con mucha determinación y encontró ese refugio primero en la casa de sus padres, en la casa de sus amigos, en la casa de quienes lo quisieron y también en el público, Willy, porque desde muy temprano acá en prensa ya notábamos que Andrés tenía una conexión muy importante con el público y que era cuando él salía a reportear ya la gente lo empezaba a reconocer, se le acercaba siempre con mucho cariño, con mucho respeto y le hacía saber precisamente que le interesaba y que valoraba su trabajo y que valoraba la forma en que él tomaba estos temas y cómo los acercaba, el mundo de la música, del cine, de las series, de la moda, en fin. Esa relación con el público siempre fue muy relevante. Bueno, es de los personajes televisivos que uno le creía todo, le creía que su opinión era certera, era súper seguro en lo que hacía, era un tremendo profesional. Y como te contaba, y mismo lo decía, que yo lo noté, digamos, mi percepción, lo notaba un tipo bien solitario, como que ganas de haber sido más amigo de él, en realidad. Pero fuimos buenos compañeros de trabajo. Tremendo profesional, una tremenda pérdida. Y bueno, y toda la gente que lo seguía, y toda la gente que lo conocía, y la gente que lo veía en televisión, lo vamos a echar mucho de menos, porque era una persona muy atractiva para la televisión y vivía intensamente, pero intensamente la pega, porque yo sentía de repente cuando se despedía de algunos programas o se desaparecía, digamos, y volvía, digamos, a trabajar en otro medio, se vivía sentía yo que la televisión para él era muy importante, estar en pantalla, sentía como que no había otra alternativa de trabajo, como que tenía que estar en pantalla. Y bueno, yo personalmente aprendí mucho de él ahora que estoy trabajando en un programa de entretención, de farándula. Yo aprendí mucho de él, así que como te contaba, le mando muchos cariños a su familia. Lo único que puedo decir es que uno ya está más viejo y ha tenido sus pérdidas, el tiempo nomás. El tiempo calma un poquito estas heridas tan grandes. Así que yo lo recuerdo con mucho cariño, como compañero, un personaje de televisión muy importante para Chile. Y bueno, va a ser unos días muy tristes y por supuesto un saludo grande a toda su familia, mi querido Alvarito. Y claro, hablábamos de momentos difíciles y de enfermedades, dificultades que tuvo que pasar. Él habló de la depresión, del VIH, lo hizo en una entrevista con, hay que decirlo precisamente, que vamos a recordar ahora.
Y un canal de televisión abierta como Canal 13 debe abordarlo de una manera fluida, con el protagonista acá precisamente. Y yo te quiero preguntar y quiero abrir para todos la conversación, ¿por qué decidiste contarlo? Hoy día hay muchas campañas que se hacen todos los años que son bien a regañadientes a veces, y esto sirve muchísimo. Y que a veces no necesariamente cumple con el objetivo claro de abordar el tema a profundidad. Y por eso yo siento que primero nosotros estamos en un lugar de privilegio, que es esta pantalla, que finalmente a veces uno se cuestiona cuál es mi aporte real dentro de este espacio que yo tengo. Y cuando yo decidí entrar al reality show, una de las cosas que tenía en mente era precisamente hablar sobre este tema, hablar sobre lo que significa... lo tenía. Sí, lo tenía pensado antes de entrar, cuando decidí entrar, en verdad. Porque efectivamente siento que un reality show es una enorme plataforma, que tiene una enorme visibilidad y sobre todo para el público más joven. Y yo siento que, y me ha tocado ver en el último tiempo, por lo menos 2 o 3 casos de personas que fallecieron porque no enfrentaron o no supieron enfrentar el diagnóstico. Porque efectivamente el VIH no te mata. Lo que te mata es la vergüenza, es el miedo, es lo que te hacen sentir otros. Y es ahí donde finalmente yo quise poner el acento. ¿Y por qué finalmente lo hablé acá? Porque creo que es el espacio donde además había distintas generaciones conversando al respecto. De hecho, ahí estaba Fallon ahí en ese momento. En el reality. Claro, en el reality donde muchos de ellos que son generaciones más jóvenes, tienen una educación sexual mucho más desarrollada y muchos entienden que hacerse un examen cada 6 meses es muy necesario porque efectivamente hay otros que no lo te sientes tranquilo, te sientes libre. Para mi generación no. Para mi generación no existía esa necesidad ni esa urgencia. Nos sentíamos y no sabíamos que efectivamente, sentíamos que estábamos muy lejanos a eso. ¿Cómo es vivir 8 años con esto en silencio? ¿Es más dañino aún? Cuéntanos ese camino. Es que el momento más difícil es el momento en el que tú sientes que puedes estar enfermo. Porque efectivamente a mí me pasó, yo estaba trabajando en otro canal y una persona, mi compañera que era la Paulina Rojas, me dice, algo te pasa. Me dijo, anda al médico, y efectivamente fui al médico y me hicieron todos los exámenes y me dijeron, va a hacer el examen de VIH porque vemos que tu sistema inmunológico está muy decaído. Y efectivamente me dicen, bueno, si el resultado sale positivo, te vamos a llamar para que vengas a buscar el examen y enfrentarlo. Y efectivamente suena el teléfono y me llaman y me dicen que tengo que acudir a buscar el examen. Eso ya me indicaba cuál era el resultado. Porque no te lo dicen en ese momento, porque el resultado te lo dan en persona. No puedes llegar y ir a buscarlo si es que eres positivo. Entonces, el miedo me detuvo por completo. Yo no supe enfrentarlo, no lo hablé con nadie, nadie supo en ese momento lo que yo estaba viviendo. Pero ese silencio, Andrés. Completamente en silencio, completamente aislado. O sea, es un momento en el que incluso dejé de ir a la casa de mis papás porque yo no sabía cómo enfrentarlo. ¿Y cuánto tiempo pasó, Andrés, que recibes esta noticia, en fin, y finalmente le terminas contando desde el momento a tus papás, que yo sé que para ti, tus papás, a mis papás nunca les conté. Mis papás se enteraron por casualidad, básicamente porque yo tuve internado también en otra situación, entonces ahí se enteraron. Pero yo nunca tuve la fortaleza de contarles. ¿Y desde que tú supiste hasta que ellos se enteraron, cuánto tiempo pasó? 2 años. 3 años. No, 5 años. ¿Por médico? 5 años. 5 años. Se enteraron por el médico, no por mí. Y yo me demoré por lo menos 6, 8 meses en asumirlo. Y asumirlo significa comenzar un tratamiento. No quisiste al tiro. No, porque yo nunca fui a buscar el resultado. Exacto. Por el temor del resultado, a pesar de que yo sabía cuál era el resultado. Entonces, eso es lo que pasa. Porque cuando uno se entera, que hayas choqueado. Tú sabes, claro, primero no sabes cómo enfrentarlo. Cuando vas a un hospital, cuando vas ahí, sabes que la enfermera que te está recibiendo lo sabe, sabes que el médico lo sabe, sabes que el técnico. Entonces, y después viene todo el proceso de ir a la farmacia. ¿Cómo te van a mirar al final? ¿Cómo te miran? Tal cual. ¿Cómo se encausa viviendo con VIH el tema de rehacer tu vida emocional, por ejemplo? Bueno, ¿cómo se aborda? Por ejemplo, iniciar un tratamiento hace que tú seas indetectable. Indetectable significa que no contagias. Por lo tanto, insisto, vuelves a tener tu vida de manera normal. Podría yo no contarlo cuando yo tengo una relación íntima, porque efectivamente yo estoy seguro de que no va a pasar nada. Claro. Pero cuando yo inicio una relación amorosa, o tengo una relación de confianza, o quiero conocer a alguien de verdad, le cuento. Y finalmente, las reacciones hasta ahora han sido mayormente positivas. La última relación de pareja estable que yo tuve, finalmente esa fue quizás mi primera contención que tuve al respecto, que me ayudó a entender y a reforzar la confianza en mí y a entender que finalmente estaba todo bien.
a pesar de que yo sabía que estaba todo bien, siempre necesitas que alguien te lo diga. Pero hay 8 años de silencio y creo que el silencio también es muy dañino para el alma. Pero 100%. ¿Podrías Sí. tú, en este minuto, hay millones de chilenos que viven con VIH que no se atreven a sociabilizarlo con nadie? ¿Hay algún mensaje que te gustaría decirle a ellos haciendo comparación de lo que te pasó antes y hasta hoy día? Lo Lo que primero estás es que este es un hablando? diagnóstico que es tremendamente íntimo y tremendamente privado. Nadie está obligado a contarlo, nadie debe decirlo, ni nadie debe promulgarlo. Pero si hay alguien que lo puede hacer, creo que yo hoy día lo puedo hacer, porque efectivamente me siento muy tranquilo y muy claro con lo que siento y con lo que pienso. Pero las personas sí necesitan tener a alguien que los contenga. Claro. O sea, tú no puedes vivir con esto en secreto, Solo. porque ese secreto te termina carcomiendo Ah, igual. sí. Igual te termina haciendo Es daño. vivir encarcelado. Es vivir encarcelado. Entonces, una cosa es que lo vivas de manera privada y de manera íntima, pero otra cosa es de que lo vivas solo. Sí, pues, Siempre daña. debe haber alguien. Sí. Siempre hay alguien que te va a apoyar y siempre hay alguien que te va a Que escuchar. esas personas lo busquen, la busquen. Eso es. Sí. Y a lo mejor también eres tú el que sabe que tu amigo está contagiado. Claro. Eres tú también el que puede dar el primer paso. Parte de lo que decía Andrés Cañuelet, hay que decirlo, y a eso me refería, Willy, cuando yo hablaba de valentía, ¿no? De determinación, de enfrentar las dificultades dando la cara, ¿no? Eso es parte de lo que era Andrés y de cómo enfrentó los problemas que vivió, sobre todo en la última etapa de su vida, con enfermedades complejas que él supo combatir. ¿Cómo se vivió al interior del equipo una vez que se conoció esta entrevista, que se conoció la noticia y una vez que Andrés lo habló en profundidad y con esta sinceridad que veíamos recién? Claro que fue tema en el equipo, fue una sorpresa, pero al otro día ya estaba con nosotros y no se habló más del tema, ¿no? Ya, porque tú sabes que esta enfermedad ya tiene tratamiento, ya no es lo mismo de los años 80. Claro. Entonces ya estaba nomás, estábamos el otro día como si nada, digamos, sigamos haciendo el programa, sabiendo que Andresito tenía una enfermedad de base. Así que después no se habló más del tema, pero fue igual impactante para nosotros, siempre, digamos, saber que un compañero o alguien cercano tiene VIH, claro, al principio es como, no sé, al final es como cuando te dices soy diabético, tengo cáncer, no sé, yo lo tomé así en realidad, fue como, bueno, a cuidarse nomás, a tomarse los remedios. Pero eso fue todo en realidad, sí lo tomamos en el equipo y lo seguimos ahí, por supuesto, queriendo y tratando como un tremendo compañero, un gran profesional. Como te contaba, tuve la suerte de conocerlo, tuve la suerte de trabajar con él, de compartir y la verdad lo voy a recordar con mucho cariño. Un tremendo personaje televisivo, profesional de espectáculo, que una gran pérdida para la televisión y para toda la gente que trabaja en este medio. Así que, ¿qué te puedo decir, Alvarito? Se va a extrañar, van a ser varios días donde vamos a hablar de Andresito. Imagínate, ahora va a pasar todo este fin de semana y el día lunes, me imagino, en una empauta vamos a estar hablando sobre cómo se merece nomás un gran homenaje a Andrés Cañuelet. Andrés Cañuelet, cuyo cuerpo se encuentra en este momento en el Servicio Médico Legal, se están haciendo los estudios pertinentes, ¿no? La información hasta ahora es que falleció de un paro cardiorrespiratorio anoche, pasada las 10 de la noche, en su departamento ahí en la avenida Santo Domingo. Estaba junto a su pareja, que dijo que se había sentido mal y que inmediatamente vino este paro cardiorrespiratorio que no pudo ser subsanado por los funcionarios de emergencias que llegaron hasta el lugar. Lamentablemente hicieron los esfuerzos, pero no pudieron evitar este desenlace. Willy, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros esta mañana, compartiendo tu recuerdo, compartiendo tu dolor también, tu cariño hacia Andrés Cañuelet, que durante esta mañana ya comienza este viaje, ¿no? Comienza este viaje ya transformado en este recuerdo permanente de la gente que le dio este aprecio, esta valoración de su trabajo. Un abrazo, Willy, gracias por estar acá.
Un abrazo grande y como les contaba a la familia, el tiempo nomás, el tiempo va sanando esta herida tan grande de la pérdida de Andresito. Alvarito, éxito, un abrazo grande, nos vemos en el canal ahí y que te vaya muy pero muy bien. Cuídate mucho, ahí siempre te estamos viendo. Muchas gracias, Willy, ahí nos vamos a encontrar por acá, por supuesto. Y vamos a seguir conversando.